Es una planta que desde hace más de 10,000 años nos ha proporcionado a los pueblos de México bebida, comida, vestido, ¿sí? Y ha sido un sustento. Es una de las cadenas productivas más antiguas y pocas veces volteamos los ojos hacia ella. Por eso cuando llegan los españoles y la conocen, le llaman que es el árbol de las maravillas por todas las bondades que tiene el agave o maguey. ¿Por qué patrimonio? Porque consideramos que nosotros que es un patrimonio, atrás, porque es un patrimonio, porque existen 200 especies de agave en una distribución desde el norte de Colombia, Venezuela, incluyendo las Antillas, ¿sí? Y de esas 200 especies, el 75% de las especies de agave es considerado, está en el centro del origen, y la diversificación de este género está en casi todo el territorio mexicano. Son 20 las especies que tenemos aquí mezcaleras y que se distribuyen en 24 estados del país y que pues son producto de que muchas veces encontramos, podemos obtener esa bebida que todos conocemos y que es parte de nuestro patrimonio, el mezcal. Para nosotros el mezcal pues es una bebida que contiene la estructura molecular más perfecta para el consumo humano, que es la única bebida del mundo que que dura tanto su materia prima dura tanto para poder tener una copa de mezcal, ¿sí? Aquí en Michoacán tenemos 4 especies principales, que es de las que hacemos el mezcal, que es el agave cupriata, que es una especie que se encuentra en la depresión principalmente del Balsas y que nos hermana con el estado de Guerrero. Por eso a veces hay algunos mezcales que se asemejan en aromas, en sabores. También tenemos otro agave que es el agave americana, que es un agave que lo trabajan mucho allá por la región de la Ciénega. El agave alto, que lo tenemos un poco más ubicado en la región de Queréndaro, y que su maguey, sus mezcales son mezcales con una gran riqueza aromática, porque tenemos que meterle pulque para que acelere la fermentación, porque es una zona fría, y cerraríamos con el agave angustifolia, que es un agave que se encuentra casi en todo el territorio mexicano. Sigue. Pues hacia algunos de los presentes conocen el proceso del mezcal. La gran mayoría, que levante la mano, ¿quién sí lo conoce? Creo que muy pocos, ¿eh? Bueno, pues primero seleccionamos el maguey, que sea maguey maduro, pues cuidamos bastante. Los magueyes aquí en el estado andan durando de 7 hasta 13 años para poderlos cosechar. Esto toda una buena época. Los seleccionamos, les cortamos el que le llaman el quiote. Duran alrededor de 1 o 2 años, que le llamamos nosotros capar al maguey. Después que ya jimamos, entramos al horneado o cocimiento de las piñas, que se cose siempre en hornos con piedra de origen volcánica, en su gran mayoría. Ahí dura 8 días aproximadamente. Salen las piñas y las machucamos. Tratamos de que sea un producto siempre, un machucado pues un poco fino, porque eso nos permite facilitar un poco más la fermentación. Después entramos a la fermentación, que también ahí se va a durar alrededor de unos 4, hasta en algunas regiones se dura hasta 11 días.
y después ya entramos a la destilación. Quiero decirles que aquí en Michoacán es uno de los estados que tiene, pues en su gran mayoría ahorita todavía, la producción del mezcal en manos de la producción artesanal. Eso es algo que es muy, muy valioso, que todavía podemos decir que nuestros mezcales pues conservan todavía esa tradición. Y pues es una tradición, es una experiencia que se ha venido traduciendo a través de 400 años aquí en Michoacán, y que pues comprobarlo cuando se presentó la solicitud para la denominación de origen, que la tuvimos el 22 de noviembre del 2012, después de 13 años de lucha continua, pues comprobarles 400 años a la gente del INPI, pues no fue difícil, fue algo bien, pero aún así, pues había muchos intereses de por medio que se resistían a reconocer esa parte, ¿no?, que hemos defendido. Aquí uno de los antecedentes antes, pues era que cuando llega Alexander von Humboldt, ¿sí?, en 1803, habla sobre un aguardiente de alto contenido alcohólico, ¿no?, que lo llamaba vino mezcal, ¿sí?, y era pues era el mezcal manufacturado en Valladolid, y también por ahí se les entregó un documento donde Morelos pide su aguardiente, que también decíamos que también Morelos tomaba mezcal, y es de todos esos antecedentes de los 400 años que se tocó soportar para esa denominación de origen, pues ahorita ya podemos gozar de esa denominación, y ahorita estamos en vísperas de la certificación, ¿sí?, que es otro de los pasos. Cuando nos dan la denominación de origen dijimos, ¡ay, ya! 13 años de lucha finalmente están. Y ahorita no, pero es que todavía falta que se certifique. Pues ahí andamos. Y el lunes nos entregan en un evento, por ahí quedan todos ustedes invitados al centro de convenciones a las 10 de la mañana. Viene gente del secretario de Desarrollo Económico, junto con el gobernador, a entregarnos los primeros dictámenes de verificación por el Consejo Regulador del Mezcal. Pero no vine a hablar de eso, pero es un comercial. Pues finalmente, por 4 generaciones, pues se ha conservado una tradición que no se ha alterado. Todavía no se usan levaduras, no hemos metido levaduras sintéticas, o no sé cómo se llamen, ¿sí? Todavía usamos nuestras propias levaduras, ¿sí? No se ha alterado el sistema, y a veces sí llegan y nos dicen, oye, cámbiale el alambique, ponle uno de acero inoxidable, te va a dar más rendimiento. Pero nosotros entendemos que ya el momento de hacer eso, pues sí nos va a dar más rendimiento, pero se le va a romper la tradición y esa identidad a nuestro producto. Hace rato hablábamos de esa identidad, y en los mezcales es lo mismo. O sea, cuando nos preguntan ¿cuál es el mejor mezcal?, pues no podemos decir uno, siempre decimos que todos son los mejores mezcales, y que cada mezcal tiene su propia personalidad, así como también aquí nosotros, y que el mezcal de Piedras de Lumbre como el mezcal del Jilguero del Real, pues son muy buenos, y que el que decide es tu paladar. Tu paladar va a decidir cuál es el mejor mezcal. Nosotros no, ¿sí? Por eso yo nunca me atrevo a decir que cuál es el mejor mezcal, inclusive tampoco me puedo atrever a decir que, aunque soy de aquí de Michoacán, pero también reconozco que en otros estados también hay mezcales muy ricos, y no podemos decir que los mejores productores de mezcal pues solamente están aquí en Michoacán, porque entonces demeritamos también toda esa tradición mezcalera. Hay que ser muy, muy honestos, hay que saber reconocer lo que tiene cada quien, y nosotros hemos probado mezcales de Oaxaca, mezcales de Durango, mezcales de Guerrero, de nuestros compañeros artesanos mezcaleros, y son mezcales muy ricos, ¿sí?
que a mí en lo particular pues me han gustado bastante, pero obviamente, como hablaba hace rato Mariana, esa memoria, ¿sí? Ese gusto, pues obviamente que te identificas más con lo que inicialmente probaste, que pues, aquí yo soy michoacana, como les digo, y pues yo empecé a probar pues mis mezcales de aquí. Les comentaba que el 22 de noviembre nos dan esa declaratoria para 29 municipios, ¿sí? Del Diario Oficial de la Federación. Y aquí viene otro tema que a mí me gustaría que lo abordara Tomás. Tomás, nosotros ahorita aquí nos estamos presentando como una unión, somos una organización, un grupo multidisciplinario, y Tomás es el coordinador de la parte cultural de la Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano, ¿sí? Y me gustaría que él tocara ya esta parte ya de la parte de patrimonio, porque lo domina más. Yo quise platicarles un poco del mezcal, pero les los dejo aquí en las manos de Tomás. Pues muchas gracias. Gracias, Luz. Bueno, voy a ser muy breve porque de hecho el tema es muy puntual y el tiempo creo que ya es poco. Y bueno, en lo tocante al mezcal como patrimonio cultural o como parte de la cultura, pues basta resaltar lo que dijo Luz María anteriormente, ¿no? Es una bebida que está muy relacionada con festividades de los pueblos nativos. Es efectivamente un producto híbrido también, no podríamos decir que es un producto cultural autóctono meramente. El proceso de destilado pues también es producto del mestizaje, ¿no? de la interculturación. Pero bueno, finalmente se ha reconocido como tal. La UNESCO, como decía Jorge, son las instituciones las que validan que es patrimonio, que no lo es, y la UNESCO lo reconoce en el año 2006 como tal. En el caso del paisaje agavero de Jalisco, ¿no? Y de las antiguas fábricas. Posteriormente, vamos a pasar a la otra. Y en base a ese reconocimiento se empiezan a desarrollar proyectos, se empiezan a desarrollar otras políticas públicas relacionadas con las rutas gastronómicas. En el caso de México, es en el año 2010 cuando se reconoce la cocina tradicional basada en el paradigma michoacano. ¿Perdón, se escucha? Ok, perdón. Basada en esa declaración, se empiezan a desarrollar productos turísticos como las 18 rutas gastronómicas de México, ¿no? Es un producto efectivamente desarrollado a partir del Estado en base a esa diversidad de alimentos producidos localmente en diferentes regiones del país. Aquí, bueno, resalto el caso del estado de Hidalgo con el producto que llaman ellos la cultura del maguey, que es una ruta basada sobre todo en el consumo del pulque, la producción y el consumo del pulque, que en Hidalgo es parte fuerte de la economía. La siguiente. Bueno, ¿perdón? No, está bien, sí. Nada más retomando las reflexiones que se hacían hace un momento, efectivamente el mezcal, como se puede percibir en el momento actual, es un producto de moda, efectivamente. Hay un auge en el consumo, que es parte también de una tendencia generalizada hacia productos locales, artesanales, en los cuales también coincido con el doctor Jorge, hay que estar muy atentos a la presencia del logo, ¿no? Y efectivamente ya ha ocurrido, ya está ocurriendo en el caso del mezcal michoacano, a partir de la denominación de origen. Sin embargo, yo quisiera ser menos alarmista, porque creo que se pueden diseñar e implementar modelos de gestión del patrimonio sin regalárselo al lobo, ¿no? Así como
tan de a gratis, efectivamente. Creo que se pueden desarrollar modelos de gestión responsable del recurso, sin entrarle tampoco a la industrialización inmediata. Creo que se puede, por ejemplo, tecnificar el proceso de producción del mezcal sin dejar de lado todo el conocimiento que se ha venido heredando por tradición oral, las técnicas ancestrales de producción. Es decir, hay forma, creo yo, de optimizar esos recursos, esa producción, sin entrarle a meter, por ejemplo, los hornos de acero y todo lo que ello implica, ¿no? Todo lo que implica una tecnificación avanzada. Sin embargo, creo que sí es importante caer, me llama la atención, por ejemplo, el apellido del evento, que es precisamente Patrimonio Cultural en Movimiento. Creo que no hay otra forma de entender el patrimonio cultural o de ponerlo en activo si no es en movimiento, precisamente. En cuanto al patrimonio, se le museifica, se le cosifica en aparadores, en una documentación que no hace más que petrificarlo, pues deja de tener precisamente el valor que tiene como patrimonio. Y en el caso, bueno, del mezcal, pues es el claro ejemplo de que tiene que moverse, tiene que desarrollarse, porque es un motor de desarrollo económico, sin duda, ¿no? Con todas las implicaciones culturales, con todos los valores simbólicos e históricos que tiene, pero sí tiene que entrar en una dinámica de impulso y de desarrollo, definitivamente, sin dejar de lado todo ese carácter que tiene cultural, simbólico, histórico, ¿no? Y bueno, sin ánimo de entrar otra vez en la polémica de hace rato, ¿no? Pero creo que sí hay que definir muy bien los términos cuando nos ponemos a platicar y a discutir sobre patrimonio, sobre turismo, sobre capitalismo, no se diga, ¿no? Hoy en día no sabríamos, o al menos yo, definir qué tipo de capitalismo estamos viviendo, ¿no? Se habla del poscapitalismo, por ejemplo, ¿no? De un capitalismo simbólico, o sea, hay muchas implicaciones y es difícil apreciar de qué forma está impactando y afectando a los diversos sectores, en este caso el del mezcal o de la gastronomía, porque a lo mejor estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que ese es el sentido del coloquio y de los coloquios, ¿no? Poder intercambiar esas perspectivas, esas apreciaciones, en miras a replantear cómo estamos nosotros analizando nuestro contexto inmediato, ¿no? Pero bueno, ya para no hacerla tan cardíaca, pues nada más quiero agradecer el espacio, agradecer a Luz María, agradecer al Convivium del Slow Food, desde luego al comité organizador, y los queremos invitar a degustar unos mezcalitos michoacanos de diferentes regiones, para poder ya despejarnos un poquito y por fin, bueno, pues cerrar, ¿no? Claro que dejo aquí el micrófono abierto para alguna pregunta, algún comentario. Mi comentario va en relación a que el proyecto que tiene Hidalgo en relación a la cultura del maguey es que, bueno, también están recuperando todo el uso, precisamente por llamarle el árbol de las maravillas, la comida a través de los gusanos, el maguey que es también forrajero, el maguey que sirve para, al estarlo raspando, están utilizándolo para alimento de las gallinas. Creo que eso es importante que tengamos que retomarlo también aquí en Michoacán. O sea, el maguey precisamente tiene esas características, incluso para retener bordes en terrenos. Entonces, creo que sí tendríamos que recuperar como patrimonio todo esto lo que implica el maguey, ¿no? Pensando ahorita de los agaves, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué pasó con la bebida charanda que identificaba Michoacán? ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con esto de la producción con el agave o nada? No, de hecho, qué bueno que tocas ese tema, es muy buena pregunta. La charanda es un caso también de denominación de origen. Incluso, si no me equivoco, la tiene desde el 94, ¿no? Es una denominación que tiene muchos años. Es un caso complejo. Es una industria que está bastante detenida, bastante decaída. Creo yo que es una denominación que no se supo aprovechar y capitalizar como debía hacerse, ¿no? Como lo supo hacer en su momento el tequila, con todas las implicaciones positivas y negativas que tiene. Y en Michoacán, pues sí, es una denominación que está ahí un tanto empolvada. No sé bien exactamente qué pasó, ¿no? en ese proceso comercial, porque creo que el fracaso finalmente fue comercial, ¿no?
no se logró abrir mercados en el extranjero, que finalmente ese es el sentido también de una denominación. Pero por ahí he visto algunas iniciativas independientes de jóvenes emprendedores que están queriendo rescatar esa denominación, esa bebida, con procesos artesanales. Por ahí también he escuchado a alguien que lo quiere retomar ya un poco más tecnificado. Finalmente la norma lo permite, lo avala. Entonces, ojalá pueda hacerse algo por esa denominación, ¿no? Finalmente fue una pequeña industria incipiente que dio empleo a muchas familias durante muchos años, ¿no? Pero curiosamente, cuando entra esa denominación es cuando decae esa pequeña economía. Sí, las denominaciones de origen tienen ese doble filo, ¿no? Como la patrimonialización en general, ¿no? Pero como, insisto, ¿no? Son cuestiones de gestión responsable de esos nombramientos. Precisamente como terminaste, me gustaría, Tomás, si nos pudieras compartir algunas previsiones que tienen en ese sentido, de cómo asegurar que la calidad, la autenticidad de esa producción, de esa tradición artesanal de 4 siglos, no se vaya a tirar en aras de una ambición de corto plazo, de lucro desmedido, Claro. y que vaya a haber, por ejemplo, importación de alcoholes, ¿no?, de otras regiones para meterlos. Hay algunos mecanismos de transparencia, como en los orgánicos, ¿no?, de supervisión entre productores para asegurar esa continuidad en la calidad. Claro. Actualmente no los hay como tales, ¿no? Hay las condiciones, hay las posibilidades para establecer esos mecanismos que sobre todo recaigan en manos de los propios productores, de las comunidades productoras, porque suele suceder, como siempre, que la norma se contrapone a la tradición, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto, ya hemos asistido a esos casos con el asunto del tequila, con el asunto del mezcal oaxaqueño, en el que la norma mexicana avala ciertas prácticas que contravienen esa tradición precisamente, ¿no? Y como finalmente la norma es la que rifa, hay productores sin ningún escrúpulo para hacerlo, para estirarla hasta donde más se pueda, con fines de optimizar y rentabilizar, ¿no?, el producto y la producción. Yo creo que aquí lo que se tiene que establecer primero son acuerdos entre los productores, porque finalmente son ellos los que, hacia donde se dirige la norma. Poder establecer una postura de diálogo competitiva y pareja con los consejos reguladores. Es decir, el consejo regulador va a ser el que va a sancionar finalmente. Entonces ese consejo regulador debe venir y debe estar constituido por los propios productores, pero productores, digamos, vigía de ese patrimonio, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que estar muy pendientes y donde tiene que manejarse eso con muchas pinzas, porque se han hecho otro tipo de consejos reguladores, pues con productores que suelen ser más representativos económicamente o más pudientes, y que exactamente, que no siempre son los guardianes de esa tradición, ¿no? Entonces creo que se me ocurre que ese es el primer camino, desde luego, e inmediatamente diseñar o ajustar las normas a esos principios, ¿no?, de conservación del patrimonio, de conservación, insisto, una conservación de un patrimonio en movimiento, es decir, de conocimientos y de desarrollo. O sea, hay cosas que se tienen que mejorar, que tienen que cambiar, pero no tienen por qué, digamos, eliminar o sustituir esa tradición. Buenas tardes, mi nombre es Daniel, soy estudiante de gastronomía y yo una vez escuché que el tequila se puede denominar como un tipo de mezcal, más no el mezcal como un tipo de tequila. Y bueno, o sea, aprovechando que salió el tema de la charanda y todo esto, yo he escuchado mucha gente que, bueno, a la hora de, no sé, tomar mezcal, tequila o algo así, no, pues es lo mismo, pero pues, o sea, sabemos que no, pero entonces me gustaría saber la diferencia entre el mezcal y el tequila. O sea, ¿en qué se diferencia uno del otro y por qué el tequila es más como que un derivado del mezcal, más no el mezcal del tequila? Claro. Efectivamente, el tequila es un mezcal, ¿no? Es el mezcal de la región de Tequila. Hay una cuestión también un poco confusa con las denominaciones de origen. El tequila tiene su propia denominación de origen.
y el mezcal como tal tiene otra, aunque ambos sean productos destilados del agave. La principal diferencia es la planta, ¿no? El insumo que usa el tequila es el agave azul, el agave tequilana Weber. Y el resto de los mezcales usa una diversidad de plantas, de variedades de maguey, que son las que se distribuyen en toda la geografía. Y puede usar también la del tequilana, si no me equivoco, ¿no? O sea, puede... Sí, siempre y cuando no esté en una zona. Siempre y cuando, se puede usar tequilana, siempre y cuando sea en un municipio que no tenga denominación de origen de tequila. Sí, por decir, la gente de Jiquilpan, nuestros productores de Jiquilpan, no pueden usar el agave tequilana para hacer mezcal, porque Así es. tienen denominación de origen de tequila. Y la denominación de origen mezcal está distribuida en otros estados, con usos, con otro tipo de variedades. Y bueno, el proceso también tiene algunas variaciones, ¿no? En el tipo de alambique que se usa, los hornos. Bueno, ahorita el tequila ya es una producción netamente industrializada en su proceso. Entonces ya utilizan autoclaves, ya utilizan otro tipo de hornos, de fermentadores, de acero. Cuando en el mezcal todavía se utilizan otro tipo de instalaciones más rústicas, ¿no? Aquí quiero aprovechar para hacer un comentario de la denominación de origen. Creo que el caso del mezcal es el único en el mundo, en cuanto a denominaciones de origen, que tiene el nombre del producto, en este caso del mezcal. El criterio o la política para otorgar denominaciones de origen siempre es que lleve el nombre de una región geográfica, ¿no? En este caso, pues no hay ninguna parte en el lugar de México que se llame mezcal. Aquí sí, fíjate, ahí tenemos una localidad que se llama El Mezcal, está en sitio, ¿sí? Ah, claro. Entonces, aquí Michoacán también fue otra de las cosas que ayudaron a que se nos diera la denominación, porque te digo, fue un estudio que le tocó hacer al CIATEC, donde le tocó soportar históricamente, geográficamente, socialmente, la tradición de los 400 años en la producción del mezcal. Pero Claro, sí, pero regresando, tequila y al mezcal. ha sido un tema polémico porque una de las corrientes, digamos, más románticas y conservadoras de los defensores del mezcal, pues es un argumento que esgrimen siempre, ¿no? En todo caso, la región o la denominación de origen debería recaer en todo el país, en toda la geografía, ¿no? Incluso más allá. Pero es inexplicable o es un tanto ilógico que solo en algunos estados se les pueda otorgar esa denominación cuando en otros estados se produce mezcal y también se le llama mezcal, ¿no? Desde hace muchas generaciones, como el caso de Puebla, como muchos otros, ¿no? Pero bueno, es algo que se está trabajando. La intención es que se sumen todos los estados productores, desde luego, ¿no? Eso puede desarrollar mucho la economía basada en el mezcal. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a Tomás y a Luz María por esta ponencia. Invitamos a nuestros ponentes, demás ponentes.